No hace mucho yo fui a ver una obra de teatro. Estaba yo mirando mi obra de teatro y de pronto oigo sonar una guitarra y digo a la persona que iba conmigo, ese es Sergio Vitier. Dice, ¿cómo tú sabes que es Sergio Vitier? Dice, pues es que nada más que hay una persona que toque así la guitarra y ese es Sergio Vitier. La guitarra es el baluarte de toda la alegría y de todas las angustias. La guitarra es un instrumento que siempre me ha acompañado, muchacho. Y ya yo no consigo vivir sin tocar la guitarra. Es una de las manos izquierdas para la guitarra más prodigiosas que puedan existir en Cuba y que han existido en todos los tiempos. Una mano izquierda con un poderío de ataque, con una facilidad de salida del brazo y caer en una posición verdaderamente envidiable. Cuando pienso en Sergio Vitier me vienen a la memoria muchas cosas. Yo conozco a Sergio hace como 30 años, casi desde que era niño. Bueno, yo desde niño tocaba filarmónica, desde los 5 años, muy chiquito. A los 13 años más o menos empecé a estudiar la guitarra, aquí en el barrio, con un maestro de barrio muy bueno. Y después di un concierto a los 3 años más o menos, en el liceo, y conocí ahí a Elías Barreiro, un gran guitarrista cubano. Y Elías me dijo, no, tú tienes que estudiar técnica en serio, vete a ver a Nicola. Y así empecé a estudiar con Isaac Nicola a los 15 años, más o menos, 16 años. En el Conservatorio Madrola. Él tiene dos raíces paralelas en su cultura. Una cultura exquisita de la poesía de su padre y su madre. Una sabiduría popular de Samuel Feijó, que ha sido un hombre muy importante en la cultura cubana, aunque no se valora para mí suficientemente. Pero él empezó muy niño a mezclar esta capacitación musical con la práctica musical. Mi tío Felipe Dulzaide me escuchó aquí en casa tocando. Esa cosa que viene el tío, oye el muchacho que toca guitarra, qué sé yo. Y empecé tocando con Felipe, que era mi meta. En el Internacional de Riviera en el año 64, con 17 años recién cumplidos. Felipe Dulzaide fue uno de los entrenadores de grandes músicos en este país, incluido Sergio. Pero ya la música que genéricamente se conoce como afro, ¿no? O afrocubana, ya con las cuestiones rituales, con la música religiosa, de origen yoruba, de origen congobantú, guarará. Eso ya lo conocí con Rogelio Martínez Furé. Hacia 1968 nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, cantando yo canciones que había compuesto sobre textos de Nicolás Guillén y él acompañándome en la guitarra, y se fue constituyendo un grupo que denominamos ONU, en homenaje a esa palabra cubana de origen lucumí, que es una serie de cantos, de toques, de exaltación a la cubanía más profunda. Y yo me inicié en todo eso sin ser religioso, ni ser santero, ni nada, sencillamente por un amor a ese mundo. Había como propuesta no limitarse a copiar el pasado, con un espíritu de curador de museo, sino todo lo contrario, en encontrar una inspiración profunda en las tradiciones culturales clásicas nuestras, pero renovándolas en sus contenidos y en su medio expresivo. Y al mismo tiempo mostrar cómo la música tradicional nuestra, folclórica, tenía categoría universal. Por eso, en nuestros programas nos preocupamos primero en presentar música del Renacimiento español, como raíz clásica, los cantos rituales nuestros de origen yorubá como raíz clásica también en su vertiente africana, y después los productos de síntesis. A Sergio yo lo conozco a través del cine, a través de un noticiero ICAI. Fue una nota que salió
cuando él acompañaba en El Gato Tuerto a una actriz y cantante que se llamaba Miriam Acevedo. Y estaban cantando una versión, un texto de Virgilio Piñera, el famoso poema de La pájara pinta, musicalizado por Sergio. Estaba la pájara muerta agitando unas alas de ocor. Sobre la alta cumbrera volaba su osamenta desnuda de ardor. Y en el álamo seco y añoso, más veleta que pájaro amor. Y bueno, empezamos a trabajar allá en el ICAI en noviembre del año 69. En 1969, hace ya 20 años, el ICAI unió a un grupo de jóvenes talentosos y creó el grupo de experimentación sonora bajo la dirección de Leo. Su fundador fue Alfredo Guevara. La particularidad más interesante para mí, que he tenido que convivir con él y he tenido también la suerte, la alegría de tenerle por amigo y compañero una experiencia tan maravillosa como fue la irrupción del grupo de experimentación sonora. Sergio aporta entre todos esos grandes de la música cubana de su época la virtud de la iconoclastia a partir del rigor. Hacía falta un hombre de técnica guitarrística impecable y de cultura popular amplia y de experiencia. Realmente ya Sergio tenía una formación académica sólida. Siempre aprendí mucho de él, sobre todo de su sonido. O sea, traté de aprender, porque en realidad yo nunca he tenido un lindo sonido en la guitarra, sino todo lo contrario. Y esa es una de las cosas que más llama la atención en Sergio, la dulzura del sonido de su guitarra. Él fue uno de los pilares del grupo, en dos sentidos, como tocador, como dice el lenguaje popular, y como compositor. Allí, como todo el mundo sabe, pues estuvimos 2 o 3 años de formación intensiva para volver loco a todo el mundo. Estudiamos con Leo una, con Federico Esmí otra. Banda sonora de clásico del cine. Y así empezamos a vincularnos con los directores de cine y con la gente que eran compañeros nuestros de trabajo. Y recuerdo que una de las primeras tareas que me dieron a mí ahí fue que fuera el responsable en el trabajo productivo del grupo de experimentación sonora, ¿no? Te podrás imaginar, inclusive recuerdo que un compañero se me acercó y me dijo, óyeme, pero esto ha sido un castigo. Empecé a reírme, le digo, chico, realmente es un privilegio, porque bueno, bajo mi dirección estaba, bueno, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sergio Vitier era el segundo al mando, entonces era mi ayudante. La música campesina es un hecho cultural que constituye una estética y que va permeando todos los aspectos de nuestra cultura. En el año 71 realicé un documental que se titula Hablando del Punto Cubano y Sergio fue ya mi asesor musical. En el 74 con las mujeres cubanas. Así hasta mi primer largometraje en el año 77, Brigadista, donde bueno, ya teníamos hecho, formaba parte de mi equipo. Y Sergio es un hombre que, por lo menos en las 3 películas que ha colaborado conmigo, ha compuesto siempre mucha música para las películas. Y toda verdaderamente excelente. Mi primer trabajo con Sergio fue en Girón. Girón es una película que se estrenó en el año 72, aunque la hicimos un poco antes. Éramos muy jóvenes, no llegábamos a los 30 años y Sergio creó este tipo de música que tiene un aliento patriótico muy grande. Fue una música que recuperó toda esa cosa de los días de Playa Girón a los 10 años de haberse hecho el desembarco y contribuyó
decisivamente a que la película tuviera esa apertura. Sergio, me acuerdo que trabajó sobre modos muy cubanos. Por primera vez empleaba el danzón en este tipo de música, ¿no? Y yo me propuse también un poco violentar ese esquema y demostrar que se podían hacer cosas con ritmo de son y de danzón y de cha-cha-cha y ni hablar de la música ritual, que podían tener un dramatismo tremendo. Y a eso me ayudó mucho el cine. Cuando la probamos al comienzo con los créditos, después de la frase de Fidel en que anuncia que están desembarcando en Playa Girón y sale ese tema por todo lo alto, pues entonces le dio un impacto muy grande a todo ese principio. Y se convirtió en algo como una música símbolo para este tipo de acontecimientos. Después trabajamos en varios proyectos. Recuerdo que utilicé música suya en Hombres de Mar, unas baquianas preciosas que él tenía compuestas ya. Se decía por los especialistas que nunca en la música cubana se había podido hacer contrapunto con elementos de las técnicas barrocas de contrapunto, o renacentistas o barrocas. Debido a que si eso se hacía, se establecía, se yuxtaponía o se montaba con el ritmo de la clave. Yo tuve que pensar contrapuntos que no se montaran con la clave cubana y así surgieron estas baquianas, que le puse este nombre en homenaje a, como decía, a Héctor Villalobos. Y después, la última experiencia fue Capablanca. Santiago me llamó por primera vez para hacer la película sobre el internacionalismo, que se llamó La Octubre de Todo, que era a raíz de un viaje de Fidel a África. Ahí realicé la elegía Raúl Díaz Argüello, que es un ritmo de cha-cha-cha. Y es una cosa muy fuerte, muy trágica. Y siempre esa película para mí ha quedado como un paradigma, ¿no? De cómo a través de la música cubana se puede dar un dramatismo, dar una cosa épica, una cosa fuerte. Hice otro largometraje, La historia de la Plaza de la Revolución, La historia de una plaza. Hicimos 4 o 5 trabajos y hicimos mucha amistad, ¿no? Santiago era un hombre que le contaba a uno la película. Él era un contador de películas increíble. Nunca jamás me dio un guión ni nada que se pareciera. Él te contaba la película como los cubanos contamos la película. Bueno, de cierta manera era una película difícil porque trataba una problemática que en Cuba era casi herética plantear en aquel momento, que era el tema del marginalismo. Y la música un poco reflejaba ese mundo, los componentes de ese mundo, a través de un lenguaje muy personal. Y con Manuel Octavio Gómez trabajé mucho también. Hicimos La Tierra y el Cielo, hicimos Un hombre, una mujer en una ciudad, dos largometrajes. La música de Sergio estaba caracterizada por su intensidad. Probablemente porque también su vida estaba caracterizada por la intensidad. Y esa intensidad él la ha llevado a todos los trabajos y a todos los territorios diversos en que se ha desenvuelto. Sergio tiene un profundo conocimiento de las raíces folclóricas cubanas. A esto sumado el profundo conocimiento de la guitarra clásica y de las raíces españolas de la guitarra. Hacen un hombre con mucha dimensión, no muchas, sino una dimensión múltiple. Es un hombre popular, es un hombre culto, y eso lo lleva siempre en una síntesis. Yo creo que eso es lo que ha marcado toda su obra, desde las bandas sonoras, que son la parte más conocida, hasta las zonas más personales y desgraciadamente menos conocidas de su mundo musical de cámara, de música experimental, de música sinfónica.
caso de Sergio, la experimentación no tiene como a veces ha tenido en otros casos ese carácter de tanteo, sino que ha sido un producto muy logrado, muy sustantivo desde el inicio. Yo soy muy espontáneo. Los músicos que trabajan conmigo pasan tanto trabajo. Incluso grandes músicos, no porque yo escriba difícil, desde el punto de vista de virtuosismo instrumental, sino porque yo escribo de una manera con soluciones que no son esperadas por el músico. Y eso lo desconcierta cuando no conoce el trabajo, porque parten de una lógica espiritual muy interior, muy atípica. La composición es una necesidad. Hay un momento que tienes necesidad de componer. Nunca he utilizado ningún medio técnico para componer externo. Yo compongo con mi mente, con el lápiz y con el papel pautado. La orquesta está escrita por mí, mira qué caligrafía más linda tengo yo. Palmer. La orquesta forma parte de... La orquesta sea grande o sea un formato chiquito, pero forma parte de la manera de pensar la música. Los Desprendimientos es una obra de orquesta sinfónica que yo la hice en el año 74-75. Y era una obra donde yo me planteé un poco retomar aquello de Catull, la orquesta escrita de una manera desfasada en muchos momentos, y a la vez con una serie de resonancias y de cosas a partir de las células de la rumba, fundamentalmente el complejo de la rumba. Y con un mundo melódico incorporado dentro de ese lenguaje de vanguardia. Yo diría que Sergio reproduce en esta época el mismo trabajo intelectivo que hizo Cervantes. Porque Cervantes llega a fines del siglo con todo un bagaje de criollismo a partir de las contradanzas. Hay un aspecto o una constante en la música de Sergio que no se puede decir que sea experimental, aunque sea una sonoridad muy avanzada. La música sinfónica de Sergio inserta siempre un elemento de lo afrocubano ritual, pero no aparece de manera colorista. Cuando uno conoce, por ejemplo, los códigos de la percusión profunda del tambor, uno se da cuenta que el tambor puede ser lírico, tanto como el violín. Y las personas que conocen, o puede ser dramático, puede ser épico, o puede ser festivo. Que Sergio usa la percusión afrocubana de la manera que yo la entiendo. Y es que esa percusión afrocubana se quinta esencia y tiene un enriquecimiento sinfónico y no al revés. Sergio tiene ese don, ese haché, ese gift, como dicen los de lengua inglesa, que donde quiera que él llega, insufla vida. Y yo creo que la entrada de Sergio en la compañía de danza contemporánea llevó una bocanada de aire fresco a esa institución. Yo creo que uno de los grandes momentos de la compañía de danza moderna de Cuba fue Fausto. La tragedia, el drama de la obra de Goethe, llevada a la cotidianidad de una compañía de danza. Sergio logra cubanizar totalmente un icono de la cultura europea occidental judeocristiana, ¿no? Al mundo tímbrico, sonoro, a ese mundo de tanta fuerza expresiva que caracteriza la música nuestra como uno de los ejemplos primeros de la música caribeña. Y estaba en todos los ensayos, sin música, porque ese ballet no se compuso en mi casa ni se compuso ahí, en los salones de ensayo, fundamentalmente en el estudio. Fue un clásico no solo desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista de concepciones de rompimiento.
todo lo convencional se vino al suelo. Sergio ha trabajado en 4 de mis proyectos más importantes. Trabajó en un proyecto extraordinario para mí que fue Yerma. Quise hacer una música imaginativa, creativa, y que al final el público se parara de pie, que ocurre con la saeta del final de Yerma. Yo quería llevar esta puesta en escena a la yerma negra subyacente en sur de España. Para mí, Sergio es un hombre delicado, un hombre muy culto, capaz de mover el renacimiento, capaz de mover conceptos incluso filosóficos en torno a la música y a la poesía, que en definitiva es el teatro. A mí todo lo que son los artistas que no olvidan sus orígenes, me parece que es la única forma de evolucionar. De verdad, Sergio, la maravilla que tiene es que conoce profundamente la música popular. Yo estaba ensayando con una orquesta de percusión y llega Antonio Gade con Alberto Méndez y me plantean hacer un ballet. Yo quería, en la época, hacer bailar, hacer un encuentro de 2 figuras de la danza que no parecían compatibles. Alicia y Antonio, un padre de él, que se llamó El Lírico. Y Sergio completó aquello, es decir, reinventó la idea de un modo, con una creatividad excepcional. Y ha sido algo muy difícil. Yo estaba diciendo antes, estábamos hablando precisamente sobre el compositor, que ha tenido un trabajo muy grande con la música, que combinó el ritmo cubano con ritmo español, con guitarra, y ha salido un ad libitum. Sergio, que es un gran artista y ha sabido comprender la idea que llevábamos, y no sé, es una cosa muy extraña, puesto que los ritmos hay momentos en que son completamente flamencos, pero tocados con instrumentos completamente africanos. Una integración, no una fusión, sino una integración de elementos de la cultura que ya estaban dados en los mismos orígenes de la cultura. Un ballet muy difícil de tocar. Y no solo fue el contrapunto de la danza, sino fue el contrapunto de la cultura. La música es una forma de llenar un desconocido. Y el arte, toda la creación, es una necesidad que tiene todo el hombre de llenar el desconocido, lo que desconoce, el misterio, el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando uno lo llena, o que cree que lo llena, pues se acaba la música. Siempre es mejor dejar el misterio intocable, ¿no? Y uno acercarse a él, pero nunca llegar a poseerlo.